¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh el fuerte y el valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Salmo 24:8. Hay múltiples de pasajes en la Biblia donde vamos a ver en algunas historias a vuelo de pájaro de los que confían en el Señor. No importa si son la minoría, siempre van a salir victoriosos. Ejemplo de ello: durante el tiempo que Noé edificaba el arca, se encontraba en una super minoría, pero Noé salió adelante, salió victorioso. ¿Cuántas burlas o desafío le llevó a Noé junto con sus hijos, su nuera, en total 8 personas? La historia lo basa en una persistencia de 120 años. Y durante 120 años, mientras edificaba el arca, su arca, la historia dice que mantuvo el mismo mensaje, es decir, un mensaje de advertencia y de juicio, que si no se arrepentían, las consecuencias iban a ser catastróficas y que iba a desembocar en una catástrofe global, a quien le llamó el gran diluvio. El desafío fue duro. Se enfrentó a una generación completa de personas, de multitudes, que posiblemente se burlaban, a los que hablaban, porque siempre han existido en todas las épocas de la historia hombres de ego, personas de ego, personas que se consideran súper inteligentes y que creen que lo saben todo y que se pueden dar hasta el lujo de desafiar y menospreciar a aquellos a quien ellos consideran ignorantes y fracasados. ¿Cuántos desafíos, cuántas palabras profundas de desánimo enfrentó Noé? Posiblemente hasta salieron gente cercanos a la familia de él, porque por supuesto había una familia más que no participó con él, porque finalmente solo fue su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Es posiblemente que la misma familia de las nueras de él posiblemente lo desafiaban o se burlaban y hasta decían lo más cercano: no cambias el mismo mensaje y estás aburrido con ese mismo mensaje. Sin embargo, dice el libro de los Hebreos que esa persistencia poderosa de Noé, sin importarle que era la inmensa minoría ante toda una generación, pero esa persistencia de ese mensaje de advertencia y de juicio hizo que el mundo fuese anegado en un profundo diluvio. Tremenda enseñanza nos deja la experiencia de Noé. Pero hay otro personaje, porque quiero hacer varios en el programa El Mundo Actual para ustedes, sobre todo para nuestro pueblo evangélico, que en algunas veces se sienta la minoría, e inclusive para nuestros amigos que siempre en lo profundo de su corazón sienten una simpatía profunda por Dios y por el Evangelio, y tal vez no se han animado a entregar su vida a Jesucristo por miedo al que dirán, y porque ellos, la familia de ellos, pertenecen a la increíble, grandísima Iglesia Católica que representa multitudes, y que él llegaría a formar parte de un pequeñísimo grupo. Pero qué interesante, porque la Biblia está llena de relatos de triunfadores que no necesariamente representaban las multitudes,
sino todo lo contrario, como el caso de Noé, o inclusive el caso de José, que fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, y se encontraba en una pequeñísima minoría dentro de Egipto. ¿Y cuál es la historia de José? Cómo Dios lo bendice, cómo Dios, a pesar de las dificultades, pruebas durísimas, inclusive hasta la propia cárcel, finalmente José, ante aquella multitud de toda una nación, como era Egipto, se sobrepuso y llegó a ser nada menos y nada más que el segundo hombre más poderoso. Miren qué interesante. El segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Es que la historia está llena, como dije, de extraordinarios relatos. Y todos esos minorías que enfrentaron momentos duros, difíciles. En algunos momentos prácticamente se podía hasta visualizar como una contundente y total derrota, e inclusive momentos de crisis profunda. Y esto es bueno recalcar en este momento en que nuestra iglesia, desde esta pospandemia, está pasando una crisis espiritual sin precedente, donde muchos evangélicos no regresaron a sus iglesias. Si bien es cierto, hay iglesias que, bendito sea Dios, que han salido poderosamente triunfantes. Ese es el caso este fin de semana que pasó. Estuve en la ciudad de Austin, Texas y San Marcos, en un evento precioso organizado por el pastor Miguel Saravia, que es el pastor fundador de la iglesia Elim Restauración en Austin, Texas, y que ahora tiene múltiples de iglesias alrededor de Austin, como San Marcos y otras ciudades aledañas. Impresionante. Y uno de nuestros cultos que se puede ver en nuestra Facebook y que posiblemente va también a salir en YouTube, el de Crisis en el Horizonte 2023, o Crisis se aproxima, más bien 2023, donde increíblemente era una vigilia. El lleno era completamente total. Eso que es una iglesia grande ahí en Austin. Por supuesto, no solamente estaban los miembros de la iglesia Elim, sino que habían llegado hermanos de diferentes ciudades aledañas, como San Antonio o Houston, Texas. Y había ese deseo profundo en esa cantidad grande, pero que también se dio en San Marcos el sábado y el domingo. Y finalmente finalizamos, a pesar de la tremenda tormenta que estamos pasando en estos momentos aquí en Texas. Fue impresionante la asistencia que se dio allí en Elim Restauración el día lunes en la ciudad de Austin, Texas. Pero son casos que estamos viendo prácticamente aislados, aunque en nuestros eventos, gracias a Dios, la respuesta está siendo extraordinario, contundente, como sucedió en Atlanta hace 2 semanas, o como sucedió en Bruselas, Bélgica. Pero la cantidad de pastores que han llegado a todos estos eventos dicen la misma experiencia. Estamos pasando una crisis profunda con nuestros miembros. Muchos de ellos no quieren regresar a la iglesia. Y eso está viendo en muchas iglesias pequeñas minorías. Y es posible que algunos hermanos preciosos o hermanas preciosas se sientan desmotivados en algún momento por verse que ya no son la multitud que eran antes o las cantidades que eran antes, sino mucho menos. Sin embargo, el mensaje que aquí estoy compartiendo con ustedes es, por favor, que eso
no los desanime en lo más mínimo a ustedes. Porque recuerde, todos los grandes triunfos espirituales poderosos en Dios se dieron con la minoría. Eso no quiere decir que estamos en contra de ganar multitudes para Cristo. No es eso el mensaje. El mensaje es más bien alentar a que nuestro pueblo evangélico jamás nunca se subestime, y sobre todo en nuestras iglesias chicas jamás nunca se subestimen porque son pequeños. No importa, como dijo una vez el Altísimo, nuestro glorioso Jesús, Yeshua Nazareno, nuestro Jesús el Nazareno, dijo: no temáis, manada pequeña. Mire qué linda, palabra profunda y linda. Pero ¿qué podemos hablar de esos grandes hombres de la historia? El caso de Gedeón. Gedeón, que en algún principio, cuando convocó al pueblo para enfrentarse al enemigo, dice que acudieron todo el pueblo. De todo ese pueblo finalmente quedaron 32,000. Pero que en el segundo llamado, en el segundo llamado, dice que quedaron 22,000. Es decir, iba bajando. En el tercer llamado quedaron 10,000 personas. Y finalmente, en el cuarto llamado de Gedeón, solo quedaron 300. Uno podría decir, posiblemente algunos de nuestros pastores, que se sienten un poco, ¿cómo se puede decir?, deprimido, porque en algún momento saborearon cantidades fuertes en su iglesia o congregaciones preciosas, grandes, 200, 500 o más miembros, pero que después de esta pandemia están enfrentando. Como me decía uno de los ancianos de la iglesia Templo Calvario, allá en Santana, una de las iglesias bastiones de la iglesia evangélica hispana en los Estados Unidos de América. Esa iglesia preciosa y que hace muchos años prediqué varias veces allí. Era la iglesia que se mantuvo como la primera iglesia hispana y tal vez posiblemente la única en doctrina firme, como es de las Asambleas de Dios, porque sí hay otras, ahí mismo en California, otro señor ahí, pero realmente no es una iglesia evangélica, es una iglesia de motivación, y lo más seguro es que la inmensa mayoría de esa gente ni siquiera se salva. Pero yo estoy hablando de esta iglesia Templo Calvario, y me decían los ancianos el año pasado, hermanos Morales, de 5,000 miembros que teníamos, ni la mitad ha regresado a ese impresionante templo. Eso posiblemente, tanto al liderazgo como a los mismos miembros de la iglesia, los hace sentir un poquito, ¿cómo se puede decir?, como que están perdiendo la batalla. Pero quiero decir a nuestra gente que el triunfo no está en la multitud, sino en los que permanecen, en esos fieles, en esos que al final de la tormenta, son los que permanecen. Impresionante. No sé qué pasó, pero cuando Gedeón llama al pueblo, el pueblo es convocado. Pero posiblemente cuando Gedeón le dice esto y esto y esto van a tener que enfrentar, cuando deciden seguir adelante, 32,000 nada más quedaron. Después Gedeón dijo a los 32,000, vamos a enfrentarnos a un enemigo fuertísimo. Esto y esto le dijo a los 22,000 y finalmente a los 10,000. Y cuando escuchaban ellos que lo más duro, lo más fuerte se aproximaba, solo quedaron 300. Esos 300 no tenían miedo a los gritos de Sanbalat, es decir, a las calumnias, a las difamaciones, a los pleitos, a los desafíos. Esos 300 estaban totalmente dispuestos y decididos que pasara
lo que pasara, iban a ir hasta el final. Y así la historia dice que Gedeón finalmente triunfó. Es impresionante. ¿Se acuerdan que Gedeón y sus 300 hombres, con sus cántaros y sus teas encendidas, pusieron en fuga a los medianitas? Eran una minoría insignificante frente a un poderosísimo ejército que venía con espadas y paveses, mientras que los 300, en forma, si se podía hablar, ridículo, traían teas encendidas, antorchas encendidas, y con ellas pusieron en fuga al ejército enemigo. Y la historia lo registra como triunfadores. ¿Y qué podemos hablar del impresionante profeta Elías? Elías quedó prácticamente solo en el desierto. Y un día, cuando me convocó aquel mensaje profundo, aquel pueblo que había sido arrastrado por los apóstatas, no solamente por los 460 falsos apóstoles, falsos profetas de Baal, sino que el mismo remanente que estaba ahí estaba asustado, con miedo, escondido. Y allí Dios levanta a un Elías que le va a hacer un llamado profundo a ese remanente que estaba asustado y escondido. Y Elías desafió públicamente a los poderosísimos 400 y restos falsos profetas de Baal, que tenían todo el beneplácito del poder, oiga bien, del poder del mismo rey y de aquella Jezabel. Tenía todos los ingredientes a su medio, como lo podríamos descifrar hoy en día. También hoy muchos tienen todo, los falsos tienen todo. O como de esa iglesia grande de hispanos en California, cuyo líder, un señor de origen argentino, tiene multitud. Y posiblemente tienen todo el respaldo económico, súper económico, todo el sistema de media y de todo. Y posiblemente en ese impacto ellos avasallan a los que se ven como pocos o pocas o iglesias chicas. Sin embargo, fueron esos 300 que finalmente vencieron a ese super ejército enemigo. Cuando Elías oró y descendió fuego del cielo y avergonzó a los profetas de Baal, por supuesto, él estaba en una profunda minoría. Aún el propio remanente lindo de Israel estaban escondidos y asustados. ¡Qué lindo! Y Elías triunfó finalmente sobre el poderoso ejército enemigo. ¿Y qué podemos hablar de David? David salió a pelear contra el gigante Goliat. Era un pequeño, un menor de 16 años, al lado del decidido gigante Goliat, que aparte de impresionante capacidad de guerrero, de gigante, de hombre fuertísimo, de que su voz se escuchaba de una forma impresionante, detrás de él había una multitud de seguidores que estaban listos a pelear por Goliat. Cualquiera era para que aquel jovencito se hubiese desmotivado. Y allí, detrás de aquel jovencito, casi que como escondido, estaba el remanente del pueblo de Israel. Y allí ese remanente se sentía la minoría frente a aquel poderoso ejército liderado por el gigante Goliat. Pero ¿qué dice la historia? Finalmente, conocemos todo el triunfo contundente y extraordinario
extraordinario de el joven David. Qué lindo, ¿no? Finalmente, esa minoría de David con esos débiles soldados israelíes se volvieron poderosamente triunfantes. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral hace 500 años, él era una minoría solitaria, pero aquel hombre encendió la mecha del poderoso evangelio. ¿Y qué pasó? Por eso le dieron el mal apodo a Martín Lutero de antorcha encendida, porque incendió una minoría, incendió con el poder de Dios. Qué tremendo, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario, estaba solo, crucificado en medio de 2 asesinos. Pero desde allí, desde la cruz del Calvario, ese Rey de Reyes, Señor de Señores, triunfó al levantarse de entre los muertos al tercer día y sentarse a la diestra de Dios Padre, desde donde poderosamente respalda a esa pequeña manada, como él le llamó. No temáis, pequeña manada, y aquí yo estoy con ustedes. Como dice el apóstol San Pablo, dice, pero gracias a Dios que nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan, y entre los que se pierden, para esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Para esta cosa, ¿quién es suficiente? Qué lindo, ¿no? 2 de Corintios 2, 14, 16. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, iglesias que están pasando momentos difíciles, posiblemente los más fuertes, golpeados por esta post-pandemia que ha traído esa desmotivación profunda, la encontramos no solamente en nuestras comunidades evangélicas, tanto de anglo, afroamericano, asiático e hispano, sino que también a lo largo de toditita nuestra América Latina. Es una prueba durísima, es un momento duro. Este fin de semana yo voy a estar allí en el área metropolitana de Washington, allí en Virginia, con el pastor Milton Cortés, donde voy a compartir esas incoherencias, porque nos dice, Dios mío, esta pandemia era para que los que más se hubiesen calentado y levantado poderosamente y hubiesen invadido nuestras iglesias, eran los mismos evangélicos que se habían enfriado. Pero la incoherencia profunda que vamos a compartir también, y sobre todo el panorama que estamos viendo este 2023, sin lugar a duda voy a tocar en profundidades estos temas en esta presentación que vamos a tener este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo. El pastor Milton Cortés va a estar dando mayor información aquí mismo en Radio Poder 1030 y también en las redes sociales. Va a salir toda la información donde voy a estar este fin de semana. En otras palabras, pocos pero triunfadores. Por favor, mi hermano, pastor, o mi pequeño grupo, como le llamó el Señor, no temáis manada pequeña, nuestro pequeño grupo de iglesias que a pesar de todo y contra viento y marea se mantienen firmes, batallando, luchando y, como dice la palabra, venciendo sobre vencer. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. No es la multitud
con la que se triunfa, sino con los que se quedan. Pocos somos escogidos. Dice, muchos somos llamados, pero pocos somos escogidos. Mas el que persevere hasta el fin, pues este será salvo. Qué lindo. Quedo con esa palabra. Pocos